O sea, tú votaste por Lenín Moreno. No, yo soy apolítico, no voto por ningún político. Hoy día fue la gasolina, antes fue lo de privatizar el CNE, perdón, el CNT, privatizar algunas entidades públicas. Luego, ¿qué más será? Creo que no es la persona... Ah, y por cierto, él prometió no dar paquetazos y los dio. Creo que no es la persona, o sea, los indígenas no debieron confiarse en esa persona. Prácticamente debieron pedirle la renuncia. Y porque también está abusando de su autoridad y de su poder. Al reprimir a las manifestaciones, o sea, es un tipo autoritario. Él sabe que no, esto no es de correísmo, o sea, él es el descontento general de las mayorías. Esto fue una demostración de que la mayoría no esté de acuerdo con el paquetazo. Hay algunos que ni siquiera son pelucones y están de acuerdo con el paquetazo. Es patético eso. Mira, son pelucones. Dios mío, dale fuerza, Dios. Ese es el problema o sea, Correa se aprovechó de eso, ¿no? ¿De qué? ¿De qué se aprovechó? ¿Por qué una vez no nos sentamos y evaluamos de manera objetiva lo que hizo este Correa? Porque esto no se trata de porque me cae mal, es un mal presidente. No, hay que decir la plena. El man, o sea, el man sí gobernó bien. Se No se te puede, entiende, amigo. se me escucha mal. Se corta. Linford. ¿Qué es Linford? Ah, por eso es que dice que se me oye mal. Ah, bueno. No, decía que por qué no evaluamos mejor, evaluamos de manera objetiva el gobierno de Correa, porque no podemos negar que el tipo sí nos representó bien. O sea, él sí, en la forma como gobernó, era para atender nuestros intereses. Pero no entiendes que eso fue una luna de miel que no era sustentable en el tiempo. O sea, eso lo vimos con varios gobiernos socialistas que en principio, debido a la dependencia del petróleo, pueden establecer el paraíso y el nuevo cielo, pero eso no es sustentable. Sí, pero tú Así haces que, una evaluación acorde a lo que tú hoy has oído de gobiernos socialistas. No, digo que vamos a evaluar esto por resultados. No me interesa lo que otras personas piensen del socialismo o lo que haya hecho Chávez o lo que haya hecho Maduro. No me interesa. A mí lo que me interesa son los resultados. si No nos sé si... interesa porque Mira, aquí estás viendo un contraste, el, mira. preside, Aquí estás el viendo un contraste. presidente Correa ha dicho públicamente que prácticamente es fan de Hugo Chávez. Pero a mí qué me Así que sí interesa, debe mira, por interesarte. mí puede ser hasta maricón Correa, no me interesa lo que sea Correa, ese es el error que cometen Es que personas. sí debe Pero interesarte las escúchame, posturas que tiene y cómo implica eso en el pero ¿no país. crees que lo más importante son los resultados que lo que piensa o lo que cree una persona? Porque tampoco no es que estamos eligiendo a un Mr. Simpatía o porque me cae mal tal persona, no, sino si es un presidente que está gobernando bien, tú puedes ahí evaluar si es un buen presidente, no porque por la ideología política, ni por lo que piensa, ni por lo que la aprueba, lo desaprueba, o sea, por eso digo que caen en un Ok, error. nómbrame, no, nómbrame los resultados que a vos te gustan, o sea, que tú elogias. Sí. Entonces, tú no podrías, claro, te voy a, por ejemplo, nombrar uno. ¿Tú no crees que o no estás de acuerdo en que un presidente, un administrador como Correa, o bueno, cualquiera, eh, los recursos del Estado los invierta dentro del mismo país? Tú Lo que no, hace Correa básicamente los recursos desde el punto de vista es cerrarse económicamente. Es decir, tú no puedes en tu casa invertir todo el dinero en arreglarla, en ponerla bonita
y cuando tienes afuera tu negocio, hablando desde una punta. Ok, pero si puedes hacer una evaluación del por qué, por ejemplo, el FMI ha intervenido y ha causado este problema, porque parece ser que el FMI, siendo un agente de Estados Unidos, está impidiendo de que países con el modelo de Correa, socialistas, hagan una inversión dentro del propio país. Me parece que es un miedo a de que otros países se salgan de su desarrollo, se desarrollen y estos sean competitivos con Estados Unidos. No te da la sospecha porque tú dices, bueno, ¿por qué no invierte se está cerrando? ¿A qué te refieres con cerrar? Porque en realidad si un país eh, crea En emprendimientos dentro de su propio país, escúchame. 2016, Ecuador era 6 veces. En 2016, Ecuador tenía 6 veces menos inversión extranjera de Chile. A eso iba Fabricio. Tú le estás dando mucha importancia a la inversión extranjera, pero Correa estaba haciendo algo que tal vez hay gente que tal vez no comprende, porque yo sí veo las sabatinas, era de que él al invertir en su propio país, porque el gasto público, todo eso, y la gente que tanto satanizaba, demonizaba todo lo que era el gasto público, en realidad eso da resultados a largo plazo. Porque mira lo que estaba haciendo Correa. Por ejemplo, invertía no solamente en las escuelas, también invirtió en un proyecto llamado Universidad de Yachay. Solo imagina que, por ejemplo, en el largo plazo, toda esa inversión, todo ese dinero que él gastó aquí dentro del país, dé como resultado de que salgan estudiantes, salgan estudiantes de esa universidad que generen nuevos emprendimientos y que en nuestro país mismo se desarrollen tecnologías que brinden servicios en el exterior. Entonces ya no tendríamos necesidad de estar eh, de estar adquiriendo servicios extranjeros. Ni siquiera necesitaríamos inversión extranjera. Yo no sé por qué tú le das tanta importancia a la inversión extranjera. Si tú ¿Por inviertes, qué crees que Ecuador, siendo un país de Sudamérica, sería el único país que progresaría en cerrarse? O sea, porque ¿por si qué te das crees eso? cuenta, otros países ¿Por qué de Sudamérica, seríamos tan escúchame, geniales y tan únicos? porque si te das cuenta, estos países como Colombia, Perú, Chile, tienen países, tú dices que sí, que están bien económicamente, pero a nivel de desarrollo están estancados. Tú tienes que evaluar o decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿No? Si que un país se mantenga estable económicamente o que se desarrolle tecnológicamente y demás áreas. En tal caso, llegar Es hasta que, ¿de competir qué con Estados sirve, Unidos. de qué, de qué sirve que un país se desarrolle en un periodo de tiempo de 2, 3, 5 años si sabe que está creando simplemente una burbuja que en cualquier momento puede estallar y de hecho lo está haciendo? Pero ¿en qué te vas a decir eso Porque si Estados crees Unidos, por que, ejemplo, solo date cuenta con ejemplos de los países del primer mundo? Ellos son los que exportan tecnología, por ejemplo, porque ellos tienen, 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 por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Por eso es que en sus países no hay desempleo como en los países de acá de Sudamérica, porque ellos, al tener emprendimientos, allá hay mucho emprendimiento en Estados Unidos, hay varias de startups y todo eso, porque ese país, digamos, a nivel de educación es superior. Entonces, eso hace que ellos exporten servicios y el dinero ellos lo acaparen. Ahora solo imagínate que nosotros seamos a ese nivel, lleguemos a ese nivel por la inversión social que está aplicando Correa. Íbamos a llegar a ese nivel. Y ustedes dicen, no, eso de invertir en el propio país, invertir en la educación, invertir en el bienestar general de su propio país. Ustedes lo ven como algo malo, pero no ven los resultados a largo plazo, no han hecho esa medición. Dices, sí, en ese momento sí, estamos endeudados, lo ves así, pero eso es una inversión, o sea, es como que
Tú inviertes en algo, sí, gastas, pero al final te va a devolver todo eso bueno, en este caso en bienestar general, porque los emprendimientos generan más empleo. Y el que tú exportes servicios, tecnología a otros Renaciente, países. Renaciente. ¿Cuánto devolvió el proyecto de refinería del Pacífico? Ah, y ese es otro tema. Ustedes, o sea, ustedes le dan tanta credibilidad, le están dando credibilidad ¿Cuánto a las... devolvió? ¿Cuánto Escúchame, devolvió? escúchame. ¿Cuánto devolvió? ¿Qué cosa? No te entiendo. El proyecto Refinería del Pacífico. Estás hablando de que la obra pública luego sirve para generar inversión y que luego... ¿Cuánto Exacto. devolvió? ¿Y quién te dio esa información? ¿Cuánto devolvió? Se No gastaron sé, como casi 1.200 es millones. que no ¿Cuánto lo sé, devolvió? y te voy a decir por qué no lo 5 sé. años. Ya, yo me ¿Y cansé, cuánto mira, devuelto? yo me cansé y me harté de recibir todos esos informes de la prensa, de opositores, cuando No, están dando ¿cuánto cuenta. devolvió? ¿Cómo? No tienes que leer, Es que no no me tienes que leer prensa interesa. opositora. Yo Vas a la prácticamente, página del todos esos gobierno, vas informes, a la todos página del esos gobierno informes, y ves cómo mira, está la obra. ¿Cuánto todos esos devuelto? informes, mira, 1.200. mira, todos esos informes, podemos estar de acuerdo en que el gobierno de ahorita no ¿Cuánto goza de, devolvió? Tú dices que no todo goza de eso devuelve. ¿Cuánto credibilidad, devuelve? no goza de credibilidad, no le creas. No podemos ya creerle A ver, a porque un una gobierno página de que... internet no te gusta, bueno, busca No, otra fuente no, que te guste, escúchame, pues no. escúchame. ¿Cuánto ha devuelto? Tú quieres hablar de que esas obras luego generan más empleo. ¿Cuánto ha devuelto Refinería del Pacífico? Ya te digo que el único empleo que está trabajando ahí es un guardia que está cuidando ahí que no se roben nada. Es el Pero único pana, empleo que tiene. escúchame. ¿Cuánto devuelto? ¿Por qué no me hablas de proyectos de, a ver, vamos a ver, de Carreteras con obras sobreprecio. que Adelante. fueron terminadas, no en obras inconclusas Hidroeléctricas que con le sobreprecio al correspondía al presidente 40% de su actual tiempo. continuarlas? Y como te digo, todos esos informes de corrupción, todos esos informes de que Correa hizo esto, esas denuncias, mira, yo ya no les creo. ¿Por qué razón? Porque no gozan de credibilidad. Te están demostrando que te estaban mintiendo. Nos estado mintiendo, No por te ejemplo, cuando gusta ninguna fuente. dijeron Te que lo no iban pregunto. a dar No te paquetazo y gusta al final lo ninguna dieron. fuente. ¿Por qué Buscas otra. ¿Por qué tú les crees a ellos? ¿Y Si quién te goza de están... credibilidad? ¿A quién hay que creer? A mí me importa un comino si el medio que dices es Y yo afín a lo mi que les digo, ideología. pero yo por eso te digo, Te estoy ¿por qué diciendo- no te estoy evaluamos diciendo esto por un dato. resultados? Durante el periodo que gobernó Correa, podrías decir que hubo... Estamos viendo un hecho puntual, ¿ok? Yo sé que tú apruebas Correa y bueno, sí, Es perfecto, que ¿ya? para evaluar, para Está calificar a un perfecto. presidente se debe ¿Cuánto? evaluar los Estamos hablando de resultados. una obra en No por una Estamos- obra que tú ni siquiera, que tú estás confiando en una sola... Yo vivo en la ciudad en la que se ejecutó esa obra, así que no sé qué me vas a decir, pero bueno, sigue adelante. Hola, no me estén muteando. ¿Quién es el que me está muteando? A ver. Mira, estoy hablando de una obra en concreto. Tú dices que esas inversiones luego se retornan al país, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto ha devuelto esa obra? Son 1.200 millones que se ha invertido en esa obra, tiene como Me habla de la 5 o 7 refinería del años. Pacífico, ¿no? ¿Cuánto? Sí, proyecto Refinería del Pacífico. ¿Cuánto ha devuelto? ¿No decían que ese proyecto en realidad ya está ahorita generando, o sea que decían que estaba Dime tú paralizado? cuánto está generando un terreno aplanado. Yo no veo ninguna infraestructura de refinería Te ahí. voy a decir una Dice que cosa, va a a ver. generar empleo porque obviamente se va a necesitar ingenieros petroquímicos o gente que está ayudando a ese proyecto. El único que está trabajando son un par de guardias que están justamente para que no se metan. Además, no sé si lo sabes, ese terreno sirvió para pista para un avión que se dedicaba al narcotráfico. Sí, y eso te lo dijo el gobierno actual, ¿no? ¿Qué No crees? sé, ¿cuánto se ha devuelto? ¿Cuánto ha recuperado el país de esa inversión? Es que no estoy informado de eso, mano. No sé esto de... Ya mira, esto hacen todo un lío de que te acuso de esto. Correa viene y replica todo eso. Es un lío, hermano. Yo simplemente me salgo de todo ese dime y direte. Mira, yo simplemente evalúo al presidente por los 10 años en los que él estuvo. Ahora, si tú me hablas obras inconclusas, ya te expliqué por qué no las continuó el presidente actual, sino que se dedicó a estar acusándolo de esto. Mire, cada rato dice que de todas las cagadas que él hace, dice, no, lo hago porque el gobierno anterior. ¿Tú te crees todas esas pendejadas, hermano? Por eso te digo, tú le crees a un gobierno que no goza de credibilidad. Te deja meter el dedo así nomás. Solo porque odias a Correa. Yo por eso te dije,
Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Se me desconectó. Sí, No, hasta donde decía, escucha. ¿Por qué a Renaciente siempre se le jode el audio cuando tiene que contestar algo? no, es Es por lo raro, que, ¿no no, es creen? por lo Se- que mi Es internet porque eres está, un no, es imbécil. porque Es mi porque eres internet un lo Rarísimo. consume, imbécil. lo Porque consume. es tiempo de googlear. Espera, se te fue el internet, pero no te desconectaste. Qué impresionante. ¿Seguías aquí? Entonces yo decía, ¿por qué no evalúas, Escucha. por qué no evalúas Tú no evalúas a tu el mamá. periodo de Ey. gobierno de 10 años que estuvo Correa? Si en ese periodo eh, no hubieron desajustes económicos, si en ese periodo no hubieron no hubo Bueno, descontento general. precisamente porque tenías un superávit del precio de los commodities, es decir, pagaban $100 por un barril de petróleo. ¿Mm? Y Bueno, justamente tu pero gobierno se iba a atacar. y cuando sufrimos cuando sufrimos esto de la devaluación, cuando se El bajó el terremoto, precio, vas a decir. sí, cuando bajó el precio del crudo, ¿qué hizo Correa? Bueno, precisamente tu propio gobernante estaba recortando y la gente se le estaba quejando. Y Sí, por cierto, no sé si recuerdas que Correa estaba a favor de eliminar los subsidios ahora que no, estaba en si contra, quieres más bien. te paso un video donde estaba en contra de los subsidios, sí. Sí, pero decía que él aplicaba subsidios bien aplicados. O sea, si te pasé un video, no, creo que a ti no fue. El Mira, Qué mira maldito toda la troll es evaluación, Renaciente, mira toda la weón. evaluación que él hizo para, ¿Por qué eres tan troll, espérate un Renaciente? ratito, Pero di, déjame ver. ¿por qué tú eres tan troll, marico? Por aquí ¿Por qué está. eres tan troll, weón? Mira, yo te lo resumo Ajá, pero así. Yo te resumo así ¿cuáles lo que eran los Correa. subsidios bien aplicados? Yo te lo resumo así. Lo que Correa pretendía o lo que nos estaba dando a entender es que un país como el nuestro aún necesitaba subsidios. Si nuestro país sale del subdesarrollo, ahí se puede hablar de quitar subsidios. Bueno, precisamente si mantienes a la gente aferrada a los subsidios, lo único que vas a hacer es que sigan dependiendo del Estado. Que sigan dependiendo del Estado, pero es que no estamos hablando de que el Estado te dé de comer, simplemente son subsidios concretos. Y no estamos hablando de que eso te hace vago o cosas por el estilo, sino es Bueno, que, sigamos hablando de los planes por sociales, ejemplo, el bono de por apoyo, por ejemplo, ejemplo. por ejemplo, el Por Correa e- quería quitar el subsidio del gas, solo date cuenta. Él quería quitar el subsidio del gas con las Hombre, cocinas de lo habría inducción. aplaudido. Y creo que está bien, porque si ya el país alcanza, por ejemplo, vamos a ver, todos los años Correa subía el sueldo, el salario básico. Si, por ejemplo, el salario básico llegaba, por ejemplo, a $1.000 en determinado año, creo que ahí el presidente podría hablar de quitar de subsidios. Pero, ¿Sabes como te por qué es digo, perjudicial establecer un sueldo mínimo, no? Porque creo que Correa lo quería poner a $600, creo. O pero la gente tenía, o Ujú. sea, tú no viste ninguna huelga no veías hombre, paros. claro, si me van a dar la plata vaca, ¿quién va a hacer huelga? Digo yo, ¿no? ¿Quién iba a estar en desacuerdo en que se suba el salario? Nadie. Pero qué falacia es Bueno, esa, que mucha gente esté de ecuatoriano. acuerdo no quiere decir que sea una decisión correcta. O sea, O sea, si ahorita digamos que crees en la Mira, lo democracia que son ecuatorianos. y esa es todos la los del dictadura de la PRD mayoría. estamos votando para que a ti te castremos, eso sería correcto, ¿no? Entonces tú eres pelucón, o sea, tú querías que las empresas no paguen mucho a los No, ningún empleados. pelucón, huevón. Yo no soy rico ni nada. Es ¿Qué que ver que ese es es un el problema pelucón? del Lo voy país. a mutear, Es gente que vuelvo a vive decir. del odio, la envidia, el resentimiento. Es decir, que está criminalizando la riqueza. Eso es por lo general que gente como No, Correa y porque de todas pelucones, así maneras, como tú dices, ganan las elecciones, todos esos populistas, porque dividen al país y piensan que, claro, él es rico, entonces fue dinero mal habido. no, porque más bien sería un punto de equilibrio. Tampoco no es que vamos a saquear a los ricos, sino es que un millonario, o sea, los trabajadores deberían tener alguien que Bueno, los ¿sabes qué va a represente. hacer el millonario? El millonario se puede costear sacar todo su dinero del país y ponerlo a un paraíso Porque en fiscal. realidad, Y tú ese sabes, dinero que podría haber estado en nuestro... Espera, déjame explicar. Ese dinero hubiese sido muy beneficioso que esté en los bancos ecuatorianos. ¿Sabes por qué? Porque con ese dinero los bancos pueden prestar a las personas
y las personas generan emprendimiento y esos emprendimientos generan empleo. Pero claro, como tú dices, no, claro, quítenle pero a los Correa ricos. hizo algo inteligente. Él aplicó... Pues mira, si yo soy rico, a mí me va a ser fácil quitar todos mis millones y llevármelos a otro lado. Claro, pero Correa hizo algo inteligente. Por eso es que él aplicó la ley esta de salida de divisas. ¿No? Precisamente. Es que esa es, pues. ¿Sabes cuánto? Mira, escucha esto, escucha un ejemplo. Yo, que no soy rico, yo tengo un hermano que estudia medicina. Te voy a poner un caso concreto y un caso personal. Ya. Tuve que pagar un libro que ni siquiera aparece. Hola, ¿se me oye? Se cortó, Sí. pero Sí. Tuve que comprar un libro que no había en ninguna librería del país. Era un libro nuevo, salía como un año, salió así. Y bueno, La gente no sabe qué es eso. Pero bueno. Cuando quiso comprarlo, ¿sabes qué? El libro valía como unos $200. Tuvo que pagar, en el precio del deducible salían como $500 de impuestos solo aduaneros. Y aparte tenía que pagar el impuesto a salida de divisas. O sea, estaba pagando como 3 o 4 veces más del producto. Claro, eso beneficia obviamente a la gente más pobre, ¿no es cierto? Alguien que quiere formarse obviamente sale perjudicado de esa medida. Así que ya me contarás tú cómo defiendes un impuesto como ese. bueno, imagino que si un millonario podía realizar 4 viajes en el año, tal vez podría hacer el sacrificio de realizar solamente 2 viajes en un año. Te pregunto, la única forma que ese impuesto, digamos, funcionara es que, digamos, haya un erudito que haya creado el libro ese que mi hermano quería importar, que ese tipo de conocimiento esté en el país, lo cual no está. Es la única forma que él no hubiese pagado ese impuesto. Y ya no hablemos solo de eso, por ejemplo. Estás hablando de un mundo yo quisiera conseguir, por ejemplo, no sé, transistores o tarjetas Arduino, tengo que pagar $30 cuando lo podría importar directamente de China y pago 7. Yo te estoy hablando de casos concretos, a ver cómo tú me lo justificas. Claro, me estás diciendo que a una persona que disfruta de excedentes le va a costar o le va a doler gastar un poco con eso, más. Mira, yo sé que ustedes los socialistas son muy nacionalistas, no sé qué, el emprendimiento popular, pero lo único que estás haciendo es beneficiar a los vecinos. Ya que, por ejemplo, un joven colombiano, Colombia y Perú, porque un joven colombiano le sale mucho más barato adquirir tecnología que un ecuatoriano. Hola, se te corta, Tribilín. Hola. Ya, bueno, te decía que a un joven, a un estudiante colombiano, peruano, le sale mucho más barato adquirir tecnología. No solo te hablo de eso puntualmente, pero te decía de libros, cualquier cosa que venga del exterior, cualquier cosa que no se haga en el país, sale más barato en Colombia, con lo cual estás condenando a la gente que vive acá. Hola. Bueno, no se te oyó bien, pero igual sí lo entendí. Tú dices que los colombianos tienen mayor facilidad de adquirir productos tecnológicos que los ecuatorianos. ¿Cuántos transistores se hacen en el país? ¿Cuántos motores a combustión se hacen en el país? Te pregunto. Bueno, ¿Cuántos chips? Ese debe ser tu campo, ¿no? Tú lo has de saber. Bueno, justamente. Tribilín, se te corta. Hola. Se le escucha a los dos. Sí, pero Tribilín se le corta. Están conectados. No se le corta. ¿Por qué crees que dice hola? Y a ver, mira. Te estaba diciendo, por ejemplo, que todas esas cosas que yo pago impuestos, aquí no se producen. ¿Cuántos chips se hacen dentro del país, por ejemplo? ¿Cuántos libros académicos realmente importantes se hacen dentro del país? Bueno, en eso estaba trabajando el gobierno. ¿Y no crees que eso a largo plazo se iba a resolver? Ya, pero ¿cuándo vamos a ver los resultados? Lo peor es que esos impuestos a los libros académicos al final termina perjudicando precisamente a los sectores menos, con menos ingresos económicos. No, solamente lo puse como ejemplo, pero en realidad en la vida real no es necesario porque estamos globalizados, cualquiera tiene acceso al internet, o sea. Pero ¿qué globalizado si estás poniendo barreras arancelarias a todo lo que entra? Busca un libro en Amazon y mira que lo que te toca pagar solo en impuestos supera el valor del producto. Solo míralo. Cuando tengas un poco de tiempo libre, en sumatoria termina siendo una cantidad de plata exorbitante, ecuatoriano. Yo como no he comprado nada por internet,
No te podría decir qué tanto me podría afectar el Y- que yo pague ese impuesto. No te podría decir eso, pero creo que hay personas que sí pueden hacer ese sacrificio. No creo que duela tanto. Eh, Pero él te está explicando que más del doble, tiene que terminar pagando más del doble de lo que tendría que pagar si no existiese dicho impuesto. bueno, pues que por eso te digo, como yo no he comprado en internet nada en Bueno, Amazon, por no eso es no que puedo. precisamente, mira, quien más necesita educación no es esa gente a lo que tú tildas de pelucones, es precisamente las clases más desfavorecidas. Ya, y tú No, dices, el gobierno está trabajando, no ¿en sé qué. serio tú crees que ¿Cuándo los vamos a ver un resultado? más Dentro desfavorecidos de están comprando 20, por 30 Amazon? años, y digo, y la población, ese problema se Por podría, ejemplo, bueno, no digo que todo el problema, pero se podría resolver en gran parte quitando aranceles. por Y bueno, ejemplo, y otro tipo. bueno, por ejemplo, tú no eres de la clase tan desfavorecida porque alguien desfavorecido probablemente no esté comprando por Amazon. Entonces creo que, Bueno, precisamente tú tampoco lo eres porque por lo menos tienes internet. claro, exacto. Pero no soy del tipo de que llega al nivel de comprar por Amazon, pero creo O que, sea, comprar por internet, sí, te lo compro. O sea, estando en Ecuador, comprando por internet es de ser una clase muy favorecida. Tú sabes bueno, que si esos no me he estándares en otros desfavorecido. países, en países civilizados, es, no sé, clase Para que media o veas. incluso clases bajas también se lo pueden permitir. Pero hermano, creo que estás haciendo, te estás Al ahogando en un vaso de final me agua. O estás sea, dando la razón. tú lo que estás haciendo es que quieres que el gobierno no te cobre nada. O sea, tú quieres saber, ¿cómo estamos hablando? Tú te quejas de los impuestos y tú das a entender que a ti te duele pagar el doble. Pero hermano, ¿no crees que deberíamos Hombre, poner, claro, no crees que porque tal no vez puedo. deberíamos hacer un sacrificio, un pequeño No, a sacrificio, ya ver, que nosotros no somos Pero es que no tú somos estás diciendo, escúchame, mira, nosotros no somos desfavorecidos porque ese dinero que pagamos se invierte dentro también del país. ¿quién te garantiza a ti eso? O sea, tú le estás dando dinero, sabes que Exacto, entonces el que parte y a reparte eso se lleva la vamos. mejor Vamos a los parte. Así, resultados. ¿Dónde está el dinero que hemos claro, pero dado la en cuestión impuestos? de la política, Vamos a contar el las resultado escuelas lo del ves que dentro de milenio. cuatro años o 6 años, Escúchame, Tribilín. no. Vamos a contar las escuelas del milenio, los hospitales, Ah, las carreteras, las cobran hidroeléctricas. sobre Para que te precios, des cuenta, claro. es que tú me dices que ¿quién te garantiza? Bueno, pues tú puedes evidenciar todo ese dinero, hermano. Ah, mira, creo que ni siquiera hemos participado en las pruebas PISA, así que vete tú a saber por qué. Porque tú me hablas de un proyecto inconcluso, pero no nombras los Bueno, otros. no Mira, hay mira, más, ¿eh? mira, Si quieres mira, podemos hablar de pero cómo, a por ver, eso te dije, nómbrame proyectos concluidos durante el gobierno de Correa. mira, Ya te los, voy a, o sea, tú no bueno, quieres hacer ningún sacrificio, eres como los pelucones que dicen, no quiero pagar nada, no mira, quiero que mi dinero se invierta en el país. una cosa primero, porque estás diciendo un montón de tonterías. A ver, la caridad es de forma voluntaria. Si tú, por ejemplo, quieres ser caritativo con las clases más desfavorecidas, coges todo el capital que tú tienes, tu ropa, todos tus bienes que tú tengas, los vendes y luego los donas. ¿Ok? La caridad es voluntaria, la caridad no viene a punta de pistola. ¿Por qué tienes que a mí obligarme a? Porque si yo no quiero, precisamente no. O sea, es mi propia decisión. Porque yo tengo que dar algo que sea fruto de Por mi eso esfuerzo eres para egoísta, pretensiones. por eso eres LOL. egoísta. Vean ahí. La Renaciente, escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Tú vuelves a No repetir lo quieren. que tú dijiste. Es que él Tú vuelves a piensa que repetir eso lo lo que va a tú dijiste. empobrecer. Yo te voy a banear. No, escucha, tú vuelves a decir eso y yo te baneo. Listo. O sea, estás utilizando ¿Qué? falacias muy ladillas. Te voy a banear del server, marico. Entonces me estás diciendo ¿Oíste? precisamente que no debata. Pues, Vuelves a utilizar una falacia Pero dime, Brian, como esa y te mira, Brian, baneo. tú, Renaciente. tú No me interesa, no me vas a interesa. coartar No, mi libertad de no me expresión. importa nada de lo que me vas a decir. No me Entonces, interesa nada. entonces prácticamente estás diciendo que no debate. Ahorita Entonces, ahorita no en me inviten a el un banco de debate. órganos hay mucha gente que necesita un riñón, así que tú tienes dos, podrías ir a podrías darles esos dos que tienes. Si no se los das, eres un egoísta. Hola. No, puedes darle uno, pa. Pero mira, Porque Tribilín, con el otro. mira, Tribilín. Tienes dos riñones, o sea, tienes uno de sobra, así que bien Oye, podrías pagar, escúchame, uno Tribilín. a alguien que lo necesita, Tribilín, ¿eh? escúchame. Tú pagar el doble por el doble de que te cuesta un libro, tú te vas a morir de hambre, en serio. ¿Vas a donar un riñón o no?
No, pero estoy volviendo al ejemplo del libro que tú tanto mencionas. Y si quieres voy a leer el riñón. Pero ahora del libro, te pregunto, tú por pagar el doble, por pagar el impuesto y todo eso, y tú vas a pagar el doble por un libro, esa vaina te va a matar de hambre. Si no tengo la Claro, capacidad pero, adquisitiva de costear ese impuesto, simplemente no lo compro. Bueno, o pues sea, habrían tú estás personas que limitando sí. que los sectores económicos más bajos puedan graduarse y terminen ocupando puestos más altos en la economía No, peruana. creo que ya me estoy dando Digo, cuenta ecuatoriana. por qué, ya me estoy dando Claro, cuenta lo que por estás qué haciendo, mira, los esto ricos sí se parece, pueden no, costear espérate, impuestos, ¿no es cierto? ya Con estoy lo cual entendiendo. estarías apoyando una cierta clase, se formaría una cierta clase de élite, porque solo los ricos tendrían acceso a ese conocimiento. Estás condenando a la gente a la misma. No sé si no Y te tú das eres el que cuenta. dices que al final esas medidas terminan Pero, a ver, beneficiando al país, Tribilín, a ver, sacrificando. Tribilín, o sea, estas personas como Tribilín se molestan, o sea, prácticamente entiendo esto que él me dice que somos nacional, que los socialistas son nacionalistas, que quieren tal vez redistribuir todo el dinero hacia los más favorecidos, como una especie de caridad, pero entiendo, o sea, Es al revés. puede ser, no, creo que estoy Los estoy socialistas son entendiendo, nacionalistas. escúchame, sí, creo como que estoy entendiendo del porqué, o sea, ellos tienen esa mentalidad de que yo con mi propio esfuerzo, o sea, yo quiero tener mi dinero, acaparar el dinero y tenerlo para mí, ¿sí? Claro. Exacto, pero ahí está el problema, o sea, hay un límite para la ambición. A veces queremos tanto dinero, pero a veces ni siquiera necesitamos tanto ese dinero. Ahora, no quiero utilizar la palabra porque aquí me están amenazando. Entonces nos está hablando ahora filosóficamente acerca del materialismo. Es que somos Genial. egoístas, es que somos Esa es la egoístas. palabra. Él demostró como egoísmo, o sea, como que no están Bueno, dispuestos a hacer ¿vas a sacrificios. donar el riñón o no lo vas a donar? Ya, ahora tú me hablas del riñón. ¿Qué es que ese es el riñón? Que si yo estaría dispuesto a donar mi riñón. Claro, ahorita hay mucha gente que necesita un riñón, o sea, necesita de órganos, o sea que, bueno, no se puede ser el riñón, sino también parte de un hígado, médula ósea. Así que, no sé, pues, si según tu doctrina nosotros seríamos egoístas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿vas a donar algún órgano vital que tengas o no? Bueno, si eso me permite seguir viviendo, creo que no objetaría. Pero si Vale. eso no me permite Te vas a seguir seguir... viviendo. Ahora, Te sobra un por riñón. privado, hola. Por privado, entonces me pasas tus datos y mañana nos vamos al banco de órganos, ¿ok? Porque es muy fácil decir las cosas ahorita, pero hay que predicar con... Pero por eso te estoy Que sea diciendo... un indígena, por favor, que sea un Pero indígena. escúchame, te estoy diciendo que si eso, como no sé qué consecuencias hay en que done mi riñón, te digo, si eso me permite seguir viviendo, podría yo Sí, vas a poder seguir viviendo. De hecho, sí. Sí, pero Sí. cuando digo si me permite seguir viviendo, me refiero a que si mi vida se acorta o si mi vida No se va a normal, cortar. normal, No se va a cortar, bueno, tú no bebes, así que no vas a poder Por ver eso, la en base a misma mi cantidad de ignorancia, cerveza que sigues si viajando. mi vida va a continuar como mi vida va a ser normal, chévere. Pero Bueno, si mi entonces, vida... Mira, Renacente, tú te emborrachabas. estás siendo un egoísta porque estás viendo por tu propio bienestar y no por el bienestar de los demás. ¿Sabes de cuánto ayuda sería alguien que literalmente se va a morir si no recibe ese órgano? Así que eres un total y completo egoísta porque estás viendo por tu propio bienestar. por- pero por Eres eso, un pelucón. pero por eso hago la comparación. Correa, por eso te digo, a ti no te va, el hecho de que tú pagues por el doble de un libro, eso no te va a matar de hambre, pana. Es lo mismo. Y en este caso No, el pero riñón, si necesito el libro y Pero no ves si que ese el libro libro es necesario, no es un lujo. ¿No te das cuenta de eso? Y yo no entiendo, o sea, económicamente no termina beneficiando a los países que están al lado el que ellos no tengan dichos impuestos, pero tu país sí lo tenga. Las personas van a preferir invertir en la economía de los otros países que en La gente tú que ya de casi no compra libros y este huevón quiere meter el impuesto en los libros. es que no conozco esa ley porque yo no compro por Amazon ni nada de eso. Entonces no, ellos aquí me hacen afirmaciones que yo no puedo verificar. No, ¿Cuál es? Pero en general, Tribilín, ¿escuchaste? O bueno, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado, pero también, o sea, agregaron un impuesto a las empresas privadas, o sea, la mierda
de tipo, le bajan que supuestamente las empresas tenían que pagarle algo a los empleados o algo así, tenía entendido, de un impuesto más. No recuerdo, déjame buscar bien. Mientras tanto siguen. Algún tipo de bono creo que era. Bueno, concluimos que Renaciente es un egoísta. Igual todas estas quejas que tú tienes, ¿no? De los impuestos, igual no generaban un malestar general, como Bueno, para que eres se egoísta, provoquen entonces. paros, huelgas. No había malestar general, porque en Aceptas realidad, que eres un por un lado tú entonces. pagabas, porque mira, por un lado tú pagabas impuestos, pero por otro lado recibías beneficios del Estado. Por Si yo ejemplo, no quiero recibir mira, por esos ejemplo, yo beneficios, hace 3 años, mira, yo hace 3 años sufrí una fractura en la mano. Sí, Renaciente, si yo no quiero recibir esos beneficios, aún así estoy obligado. ¿Cómo? Se te oyó cortado. Si yo no quiero recibir ese beneficio, aún así estoy obligado a recibir. Pero es que si tienes un accidente, de ley tendrás que Ya, depender. yo no quiero que el gobierno me lo coste. Por eso tú quieres vivir, entonces tú quieres vivir en tu propia burbuja donde tú quieras gozar de tu dinero y no compartirlo con nadie. Bueno, ok. Porque no estoy hablando que compartes todo tu dinero, sino tal vez un excedente, un pequeño porcentaje. Concluimos en antes que eras egoísta, ¿no? ¿Eres egoísta? No soy egoísta. Bueno, entonces, ¿por qué no quieres donar un riñón? Porque ahorita no sé qué complicaciones me daría el donar un riñón. En base a mi Bueno, ignorancia, porque te preocupa, exacto, porque te preocupa pongo la por ti condición. mismo. Es que mira, Renaciente, Pongo la Residente, Si no mi se vida va a trata... continuar como normalmente, o sea, eso no me va a cortar mi vida, lo donaría. Pero si eso sí me va a presentar complicaciones que vayan a Ok, cortar mi estás vida, velando no lo por donaría. tu propio bien. Sí, Dale, pero No lo donas porque te preocupas por ti mismo. Eso no es egoísmo. ¿O me equivoco? sí, pero es que en el caso del libro es casi lo mismo, o sea, es decir, dono mi Ya, riñón, ya, mira, pero en el caso del libro que yo Mira, Residente, es que no se trata de si eres o no eres egoísta, se trata de analizar objetivamente si estos subsidios que está ofreciendo el Estado son beneficiosos o son contraproducentes para tu propio país. Ya, en el caso del libro, te recuerdo que era un libro de medicina, es decir, conocimiento nuevo que podría haber adquirido un médico, que podría haber aplicado en su práctica normal, cosa que podría haber salvado alguna vida. Así que no sé a dónde va tu argumento. Hola. hola, sí, ya que lo del libro, o sea, tú estás exagerando, que el libro tal vez te iba a, no sé, masacrar el bolsillo, pero tal vez los estás exagerando. Que en ¿Por realidad qué? tal vez Nadie puedes ¿Por hacer compra un qué? pequeño libros, sacrificio por el libro, pero al Nadie final, compra libros ya. ¿Puedes entender eso? Nadie compra libros. Lo aumentas el doble de precio. Nadie lo va a comprar, mucho menos. Mucho menos. Estás haciendo nada. Bobo, vas a bueno, pues hay matar un gente que sí mercado. lo va a Vas a comprar y matar un bueno, mercado. y el Estado va a recaudar ese dinero, que al final se Vas a redistribuye. matar un mercado que ya está muriendo. ¿Lo entiendes? Bobo, bobo, A bobolongo, ver, yo mongólico. sé que tú estás de parte de los indígenas, ¿sabes? Gran parte de las poblaciones indígenas viven en zonas rurales en donde la educación ¿no es cierto? Esas personas están, digamos, hambrientas de educación, pero, digamos, las escuelas no llegan a sus lugares más cercanos, a sus comunas. Si aún encima, con el poco dinero que pueden recaudar esas personas, encima le pones un impuesto a, digamos, a recursos educativos, los estás condenando a la miseria. Perdón, Y quien pero, a los ver, puede perdón, pagar, no, no, espérate, cuidado, quien Tribilín, los puede estás pagar mintiendo. es la élite, es la gente que tiene mucho dinero. Yo Precisamente por a la ahí gente que vi, tú odias la estás beneficiando. por Ya, ahí ya, oí, ya conversamos este punto antes, pero sigues volviendo en lo mismo. un momento, pero es que no estás diciendo toda la información completa. Yo vi A ver, un dile tú pues. reportaje de Visión 360 donde dijeron que se acusaban a unas escuelas que estaban en las zonas rurales, le llamaban elefantes blancos. En realidad, ellos contestaron que sí hay escuelas bien atendidas en zonas rurales. Cuidado, ojo, no vengas aquí a decir que los indígenas no tienen acceso a la educación. Ojo, cuidado.
No mientas. Muchas Tú veces dices- no Pero, tienen pero acceso a ellos educación. gozan de credibilidad. Es cierto. Estoy hablando de visión O sea, 360. viste, No, sí, Ah, ellos sí. viste en estas Ellos sí. manifestaciones muchos dirigentes indígenas, ¿no es cierto? ¿No? Ya ¿Cómo? muchos ellos, y digo, en estas manifestaciones que hubo en el país, viste a muchas personas indígenas, ¿no es cierto? Los líderes y todo eso. Bueno, te recordás que los líderes no son apellidos Chuquilingui o Suntaxi, son apellidos Vargas, parecen apellidos del tipo, no sé, Icaza y Bustamante. Bueno, si te das cuenta y ves su historial, son gente que ha vivido en la ciudad todo el rato. Y las otras personas que estaban protestando, por lo general, viven en zonas rurales donde la educación no llega. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú que esas poblaciones no, que gozan de gran educación? Te dije que en zonas rurales están bien atendidas. Hay escuelas que les da acceso a la educación en zonas rurales. Eso fue un proyecto, eso fue una obra de Correa. No digas que no tienen acceso a la educación, no digas eso es mentira. Visión 360 Muchas quiso zonas comprobar eso. rurales no tienen acceso a educación, ni siquiera Bueno, tienen vías sí. para llegar. Bueno, si vamos a decir que en todas las zonas rurales están atendidas, eso es cierto, Mira, no están atendidas. aquí Pero hay zonas rurales nos que sí están metemos en atendidas. otro tema, porque en realidad cuando tú subsidias la educación o pagas la educación, a quienes en realidad beneficia es a las clases medias y a las clases altas, porque para ir a la universidad, ir a un colegio, necesitas dinero. Pero a ver, yo quiero reducir esto a una sola cosa. A ver, ¿no crees que, o sea, por lo evidente, ¿no? Durante el periodo de Correa, ¿no crees que se benefició o se daba bienestar a las mayorías que a las minorías? Porque no hubieron huelgas, no hubieron Bueno, la paros. mayoría de su gabinete sí que se benefició. No, estoy hablando de la población en general, porque se puede notar el descontento cuando un presidente no está a favor de las grandes mayorías. Bueno, había muchísimo dinero y se podía mantener muy bien ese déficit, ya con lo que ya te dije cuando empezamos a conversar, que fue el boom de los sí que podría mantener, Ese podría argumento no es despilfarrar ese válido dinero. porque también sufrimos una devaluación, una baja del precio del petróleo y Correa, aún así, ejecutando medidas inteligentes. ¿Cuándo fue eso? La Parece gen- que en 2016, En ¿cuándo salió Correa? 2014. 2017, 2018, o sea que duró como 2 años, Exacto. creo así. Y tuvo Exacto. como 8 años de boom petrolero. Exacto, pero date Y cuenta. precisamente eso habla mucho más mal de él, porque tuvo un boom Mano, a ver, petrolero y en cuando época de crisis, cuando él cuando debía él ya estaba dejando la presidencia, ya estábamos saliendo de la recesión. Incluso cuando ya estaba gobernando, ¿cómo se llama? Lenín Moreno, al año siguiente estaba el informe que Ecuador había crecido en 3%. Cuando Lenin decía que estábamos en crisis, era incoherente ese discurso. No vengas aquí a mentir, Tribilín. que toda esa sátrapa de correístas no robaron y que no estuvieron en la mejor Tribilín, época del país. Tribilín. Entonces, ¿cuál es la evidencia de eso? Si no había malestar en general, si las grandes mayorías apoyaban a Correa, quiere decir O sea, que porque- Correa no estaba robando, porque toda una porque mayoría para un gobierno el que dinero sí recaudado tiene. lo veías en las obras públicas, Tribilín. Vamos Obras a las con- evidencias. Vamos a las evidencias, a la Repito, mayoría de las obras. No vengas aquí a poner uno, dos o tres. Obras con sobreprecio. Pero es que tú le estás creyendo, ese es el problema, que tú le crees ciegamente Y al tú le gobierno actual. con eres tu a odio. Correa. Entonces, tú no puedes, A o ver, sea, te va a costar tú a me- ti. Tú me Ah, criticas a mí por estar parcializado supuestamente por los medios, pero Exacto. tú también estás parcializado. Es decir, por crees eso, para todo lo resolver esto, porque yo podría estar sesgado, entonces evaluemos el periodo presidencial de Correa. Sí, Ok, por eso te hice una evaluemos pregunta, cosas te hice una concretas. pregunta. Ok, ya, Por eso te hice está una bien, pregunta. Te hice la estoy de acuerdo pregunta. contigo, pero ahora vamos a las cosas concretas. Yo te digo que en esas obras había un sobreprecio. Tú hace un momento decías que, bueno, eso se debía a que ese dinero lo iba a ser invertido y iba a retornar a la gente. Vamos a obras concretas. Te volví a repetir lo de refinería. ¿Cuánto se sacó de allí? Hola. Renaciente. Perdón, es que me estaban interrumpiendo. A ver, sí, pero sí te escuché la pregunta. Vale. Ajá, y ya lo iba a banear.
Miau, Un yo. ratito, un ratito. Verga. Tú me estás... No, 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 a ver. Tú me estás desviando la pregunta, porque te hice una pregunta y me estás hablando ahora, vuelves otra vez a la refinería, hermano. Estamos hablando de evaluar a un presidente, el periodo presidencial de Correa. ¿Por qué te me cambias a otro tema? Porque yo lo que estoy tratando de resolver es Evaluar a Correa, bueno, eso y de te hice evaluar la a Correa, pregunta, te hice la pregunta de que tiene si, el bigote si más bonito que el otro, de acuerdo a fue su azul. gestión y al contento y al descontento que puede haber generado su periodo presidencial, Bueno, tú puedes decir vamos a que no hablar estuvo a favor de las mayorías o de las minorías. Y tú no puedes contestarme, tú no podrías esto negar a eso. ti no te gusta. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, gobernó para las mayorías, yo te acabo de dar todo un entramado lógico de cómo subsidiar la educación beneficia a los ricos. Y los No, ricos son tú una lo que me minoría, dijiste así que en fue de ese que tu puntual está argumento fue del petróleo, el boom petrolero. No solo, ya, tu por ahí argumento ya fue se el boom petrolero y tu argumento fue de que después que Correa dejó el poder, ya no, como no había el boom petrolero, la economía fue bajando. Eso es mentira. Tú muy bien sabes que Ecuador creció un 3% después que Correa dejó el poder, porque estábamos saliendo de la recesión. periodo, por favor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo como China puede llegar al 11% y China es una economía enorme. No, no, Un no, país no, 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 pequeño, no, no. un país Para un país pequeño, como Ecuador, nosotros debería es crecer al 7, aceptable. 8%. Después de la ¿Por qué? recesión, Porque quiere es una decir, economía no, pequeña, quiere tiene más decir que, posibilidades de crecer. ¿Cómo me estás diciendo que un país enorme, con una economía que es mucho no más grande, hagas esas que 30 años de comparaciones. crecimiento? Ecuador aún no está a la capacidad de crecer a tal porcentaje. Para crecer Ya, a es tal que por eso te digo, porcentaje, un país que es grande se le hace mucho más difícil crecer, pero una economía paupérrima como la pero no ecuatoriana, mientas aún así entonces, hay problemas Tribilín. para... Entonces no Y estos mientas. problemas vienen por las cargas Sí, pero no impositivas, las mientas. barreras arancelarias, digamos. Por el odio a Correa, tú no dices la verdad, Tribilín. Esa No es es la vaina. ningún odio a Correa, que yo también era Estás socialista, mintiendo, es que estás mintiendo. que es solo ver la Te va a realidad. costar reconocer eso, que Ecuador creció Que, incluso cuando repito, salió Correa, dejó el país en crecimiento económico. si tienes Y si eso que, tienes el mira, petróleo y por eso te digo, $100 por aún en 8 años, recesión, no, aún aún en haciendo las recesión, cosas, es que no crezcas aún haciendo las cosas mal. hola, se Hola, corta. hola. Bueno, ¿me vas a contestar la pregunta? O simplemente Repite, porque no te cuesta reconocer el buen periodo presidencial de repite. Correa. Es que Sí, sí, vale. no vas a decir no ni sí, te va a costar. Repite, repite. Te dice la pregunta. ¿No crees que durante el periodo presidencial de Correa, o sea, el gobierno de ese periodo gobernó a favor de las mayorías o de las minorías? Ya, volvemos otra vez al De punto las y al minorías. ya, te puse un ejemplo concreto que era la educación y te expliqué de forma lógica cómo subsidiar la educación beneficia a las minorías, a clases medias y a clases, ¿ok? Beneficia a las minorías. A las Entonces, minorías. A ver, si déjame entender. favoreció a las mayorías, yo te estoy dando un caso concreto en el que no. Subsidio a la Hola. educación. Sí. La ¿A qué? educación es pública, digo, es gratuita, se supone. Sí, pero no te entiendo. O sea, qué estás diciendo? No te estoy entendiendo. A ver, tú para acceder a la educación, aun cuando la educación sea gratuita, tú tienes que tener dinero, o sea, tienes que transportarte, tienes que comprar libros, Ya, porque ok. no son gratis. Ok. Y beneficia sobre todo a la gente que está en las grandes ciudades, a las que están en las zonas rurales. ¿Cuántas universidades hay en las zonas rurales? Ya hay, que ni siquiera se termina, además. Hola. Sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Es que no quieres. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, te escucho. Pero responde, pues. Bueno, Pero respóndele, pues. Él lo único que está diciendo es que si el subsidio, el que tengamos acceso a las escuelas del milenio, igual, él está diciendo que igual gastamos en pasaje, en los es que tienes que libros. tener Sí. dinero, aun cuando la Sí, educación ya te sea entiendo. pública, tienes que tener dinero. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, que las clases más, menos desfavorecidas, así como lo llaman,
así como lo pintan, no tienen acceso a ello. Claro, Que precisamente, tú estás hablando en nombre de ellos, mira, pero yo no vi es ningún precisamente esa descontento, ninguna huelga, persona, ningún levantamiento indígena por eso. o sea, ¿Dónde que está la evidencia de no, eso? porque no Esa se es una afirmación perjudique, o que sea, haces, porque pero no ¿y la se evidencia de eso? perjudique, o sea, que algo no sea perjudicial, Entonces quise que es ellos sí estaban, correlacional a que haya huelgas. pero parece ser que no era algo que los mataba de hambre, o sea, Mira, no parece. te voy a decir, el que mucha gente tenga un consenso que apruebe, no quiere decir que eso inherentemente sea algo positivo o negativo. Si todos aquí Es que es difícil, confabulamos y decimos es que que, a ver, es que tú puedes hacer afirmaciones que te salgan del trasero, pero a ver, en realidad no podemos estar bueno, en el lugar de es cada decir, persona. Estás diciendo algo absurdo, Tribilín. Nosotros tenemos que valernos por la evidencia, por lo que la sociedad aprueba o por el bienestar o por el descontento que está demostrando la sociedad. En este caso, mira, cuando se pone un paquetazo y se afecta a las mayorías, pasa lo que ha pasado ahorita. Ahí yo te puedo, esa es una evidencia. Ahora tú dame la evidencia de que porque estamos pagando por el pasaje y los cuadernos, la gente eso le afecta tanto que van a Carondelet a querer sacar al presidente. Por eso te digo, puedes hacer afirmaciones la que sea, pero y la evidencia no es lo que cuenta en realidad. No tus primero, los afirmaciones. indígenas no son la mayoría de la población, en realidad son una minoría. Ah, ahora Así son que minoría. Mano, los 6%. mano, la región sierra es vasta, o sea, es que no solamente eran los indígenas. Aquí en Guayaquil no viste todo el paro que había y todas las manifestaciones que había. En Manabí también hubo manifestaciones de los taxistas. En Claro Riobamba, que sí, hermano, Renaciendo. se tomaron la gobernación. En Loja también ¿Ya? hubo, en Cuenca bueno, también hubo. precisamente O eso es sea, lo que tú estás de acuerdo. ¡Ay, no! Maldita sea, la cagué. no me vengas que solo los indígenas. ¿Qué estás hablando, Tribilín? Pero, ¿No crees, Renaciente, que en Guayaquil lo que más hizo relajo fue los ladrones, que hay un gran problema con los ladrones, el vandalismo que hay en Guayaquil, en la parte del sur? ¿No crees que es eso también? Claro, aquí hay una mala costumbre. Aquí el guayaco tú sabes cómo es, o sea, es oportunista. Eso ya es... Exacto, desde el Sí, punto sí. de vista, simplemente la persona fue a delinquir para ver si podía Esa es nuestra conseguir cultura, algo ser y robar. oportunista. Aquí No le tienes llamamos ni eso de siquiera... ser... esa cultura, vamos a robar, vamos todo a robar. Esa es la cultura Nosotros tenemos esa mala guayaquileña. costumbre, Claro que es. esa mala costumbre de ser, Ese es el guayaco, ¿no? sí, de ser sabidos, de pasarnos de sabidos. Esa vaina hay que erradicar, pero es algo cultural que no es algo que tal vez pueda erradicarse con Pasado el de O tiempo. sea, ir a sabido, delinquir y pasado de ir a sabido, delinquir, pasado ir a de delinquir y sabido. hacer Sabido de vandalismo es ser pasado. sabido. Mierda, Pero a ver, Naciente, pero a ver, no mezcle esto. después ¿Cómo de que que? hubo el saqueo, mira, después que hubo el saqueo, a los días siguientes hubo una Ujú, manifestación, cuando hubo el 9 de octubre, hubo ujú, una contramanifestación de ujú. estos que se visten de blanco, de que por la paz, que estaban con en ¿Y la ahí? calle. ¿Y qué Si viste la pasó? ¿Y qué noticia? pasó? Si viste la noticia, no eran Sí, saqueadores, ¿y qué pasó? no eran saqueadores. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que no eran simplemente saqueadores, era gente del pueblo que estaba o sea, manifestándose en contra del presidente. No es que simplemente los saqueadores, no, que ladrones, no. También había manifestaciones en la 9 de octubre de personas que no eran ladrones, que estaban en contra del No se gobierno. está... No, ¿y? Estás Y diciendo que, o sea, pero ayer estás hubo diciendo que las manifestaciones no tuvieron nada que ver con la saqueo, No, estoy diciendo que ¿verdad? sí habían manifestaciones, que no era que simplemente eran ladrones, no. Por ejemplo, ayer también hubo una manifestación por la calle quisieron llegar a la 9 de octubre, pero como la policía no la dejó, avanzaron a la avenida Francisco de Orellana para ir a la gobernación. Era un grupo de Ya. evangélicos, tengo entendido. Ah,
¿A cuento de qué viene esto ya? Que dices eso, pero ¿y? Lo que estoy diciendo, le estoy contestando es a Fabricio que no eran que simplemente ladrones, que no había manifestaciones, simplemente eran oportunistas que aprovecharon la situación para saquear. No, sí hubieron manifestaciones de gente común y corriente que estaban en contra del gobierno. Sí había manifestaciones, no simplemente eran los indígenas, era la población general. Claro que si comparamos a los indígenas con la gente de la costa, los indígenas son más arrechos. Aquí nos manifestamos, pero como la policía comienza a lanzar gases lacrimógenos, nos ahuevamos. El indígena no es así. Ya saben cómo es el indígena. Si le das el culo tú a un indígena renaciente. Si tú lo dices, Bueno, tal parece que, a mí, bueno, por mi parte, se han ganado mi respeto. tal parece que no te acuerdes de la época de la gobernación de Nebo, no la alcaldía, la gobernación de Nebo. Cuando salieron esos municipales con armas, no con tolotes, armas, lanzagranadas, así. A ver. Pero bueno, Pero bueno, ahora sí, volviendo a la actual. Pero bueno, Bueno. ya me di cuenta que alguien como Tribilín no sería capaz de reconocer la buena gestión de Correa. Él solo defiende es una ideología de que el Estado no debe dar caridad, o sea, que el Estado no debe intervenir en los bolsillos de los que más tienen, o sea, claro que Exacto. Ya, primero. ¿Por qué? Digamos que el Porque, Estado hace... Dale. mira, no, veamos. pero si la gestión no es Renaciendo, no, Renaciente, la gestión de Correa tú puedes decir que estuvo muy buena. Yo te digo que estuvo regular porque en la actualidad se ven errores, fallas y bueno, contra mierda. Porque algunas cosas no tenían sentido en la gestión de Correa. ¿Tú te acuerdas? Tú bien sabes de la mierda del elefante blanco de la refinería Esmeralda, ¿verdad? y vuelves a ¿Tú te acuerdas de la creación o sea, hubieron varios... obras inconclusas para que vean que son poco objetivos A ver, Renaciente. Obras inconclusas. Renaciente, obras inconclusas. A ver, Renaciente. Son incapaces ¿Por de qué mencionar obras durante el periodo de Correa que se terminaron en el periodo de Correa. No, Que se terminaron en el periodo de Correa. Tienen que mencionar incluso una obra en la que todavía ni se había construido nada, sino que se había adquirido los terrenos y estaban vacíos. Estaba inconcluso. 5 o 7 años para construir una... No, yo no estoy hablando de la refinería del Paso. ¿O es esa que te refieres? Sí. Dije la de Esmeralda, Renaciente. No vengas a decir que no. Tú sabes el sobreprecio con el que construyeron la... ¿No decían que la de Esmeraldas ya está en funcionamiento? Y que ahorita le estás Renaciente, dólares. no estoy hablando de la actualidad, de lo que pasó cuando salió la mierda del ministro, de los sobreprecios de algunas piezas de algunos materiales que había comprado. Por eso estoy diciendo el elefante blanco de Esmeralda, de la refinería de Esmeralda. Y ahí es una obra que no la terminó Correa, que la debía continuar el gobierno actual. Renaciente, eso... por cierto, a esa refinería mira, escúchame, a esa refinería ni siquiera le hacían mantenimiento para que funcione mal y culpar a Correa de todo ese mal funcionamiento. Bueno, la tara mental que te acabas de montar. ¿Y aquí en mierda? Ay, Dios santo. Con su paranoia. Mira, léete, contrasta la información. Yo hago esto, mira. La información oficial me dice una cosa. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a la otra. Voy a medios que te lleven aquí el favor, ¿no es cierto? Contrasto esa información con lo que dice Correa. Hay una cosa, por ejemplo, te doy un ejemplo. Decían que el gasto público, que Correa se endeudó, pero como yo he visto, ¿no? Como yo he visto las sabatinas,
yo entiendo que ese gasto va a generar digamos, sus recompensas a largo plazo, pero como ellos manejan la información incompleta, le dan a entender a la ciudadanía que como que Correa gastaba, despilfarraba, pero no dicen información completa, no dicen de los resultados a largo plazo, eso no lo mencionan. Eso es información incompleta y eso tiende a engañar a la población. Entonces tú estás manejando información incompleta y tú con esa información incompleta acusas al gobierno, a Correa, de que es esto. No, Renaciente, es- vuelvo y repito, el ministro que el ministro que tuvo o sea, el comando, o sea, el poder de las refinerías, el ministro de refinerías, no recuerdo el nombre, era uno de... Y todo lo que sucedió, y toda la mierda que sucedió de los sobreprecios sucedió antes de que saliera Correa. ¿O por qué crees que a lo último Mira, salió el yo ex no ministro ya, conozco- pero yo no refugiado en conozco- Perú, Escúchame, diciendo que no quería venir porque tenía miedo de que o sea, acá lo Escúchame, mataran, una mierda así, Escúchame, Fafo, a nombre de Correa. yo no conozco ese caso concreto, pero te di un ejemplo de un caso concreto que sí conozco. Yo te pregunto a ti, Vale. ¿tú hiciste el método de contrastar la información? ¿Tú aplicaste el método Sí. de contraste? Sí, claro, te Sí. creo, ¿no? Pero yo leí en un tuit de Correa que él explicaba ese tema de los sobreprecios, qué es lo que ellos toman en cuenta como sobreprecio para hacer unas acusaciones falsas. ¿Por qué no contrastas la información? Tú estás demostrando que no contrastas la información. Simplemente yo no vi Vamos a ver otra obra terminada por Correa, el Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Es que es inútil estar ¿Qué pasó ahí? No, dime qué pasó ahí. es Explícame inútil. tú, ignorante, Fafo, aquí ignorante, en mi ignorancia, Mira, por favor, ilumíname, Renaciente, ¿qué pasó con Fafo, Coca-Cola si ya estás Sinclair? No me viendo- acuerdo Ya estás viendo bien. un patrón de información, del manejo de la información que se la da incompleta para engañarte. Entonces, ya por hecho, la demás información que te proporciona el gobierno, la información oficial, entre comillas, ya prácticamente pierde credibilidad todas esas acusaciones, Fafo. Solo date cuenta cómo están aplicando persecución política a todo el que sea correísta, por ejemplo a Ricardo Patiño. Bueno, precisamente lo que hacía Correa cuando se oponían a él en su gobierno, ¿no? Que cuando se ponían Vamos. a él en su gobierno, Sí, ¿no, papá? Se ponían causas penales contra periodistas, ¿no te acuerdas de No. ¿Te acuerdas que un muchacho, creo un menor de edad, creo que le sacó el dedo del medio y lo quiso casi enjuiciar? ¿Qué? cierto, ¿no te acuerdas de eso, Renaciente? Que un estudiante le sacó el dedo en medio y lo sacó en una Creo que era sabana. de Mejía, creo. No sé. Ya, sí, ya me acordé. Sí, Ah. Pero, a ver, un ratito. Ujú. Un ratito. A ver. Va a buscarlo, va a Había una reunión del partido de Correa, pero viene este tipo a faltarle el respeto. Lo que hicieron fue sacarlo, expulsarlo de ahí. ¿Qué caso tenía que él esté ahí? ¿Entiendes? ¿Cuál es? Yo no le veo No, Renaciente. No, eso fue en la calle. No. Eso fue en la calle, Renaciente. Es que Correa fueron varios- estaba saludando a la gente y el muchacho le sacó el dedo. Sí, es que son varios casos. Yo estoy mencionando uno concreto que pensaba que era el que te estabas refiriendo a ese, pero fueron algunos casos en los que le sacaron el dedo y eso es una falta de respeto, papá. Ni siquiera eran Claro, pero no era ni siquiera una mayoría de personas que le ya, gritaban tú sabes que si cosas, ahorita mismo sino que era vas un pendejo sacándole el dedo. y por eso lo vas a enjuiciar, digo yo, no sé. Ay, Dios mío, un peluconcito como tú que no quiere un peluconcito egoísta. Un peluconcito egoísta. No, esperen, no puedo donar mi riñón porque me Mira, preocupo por mí y no sé qué me vaya a Ahora, pasar en el claro, futuro. ahora tú condenas el hecho de que Correa te se haga respetar, ¿no? Tú dices que lo enjuició. No conozco hasta dónde llegó eso, si hubo un abuso. No, yo dije que incluso quería poner una causa penal. Bueno, y no te voy a decir, Bueno. oye, Pero, o sea,
Solo con que lo Bueno. sacase en una de sus sabatinas, una Mira, sabatina, o sea, puso un menor de edad ahí en la sabatina. Hay algo interesante que puedo yo aportar aquí. A ver, yo no digo, para mí Correa no es un dios. Correa tuvo muchos aciertos, pero también como cualquier ser humano cometía errores. Por ejemplo, el uso de las sabatinas lo hacía como un fin propagandístico. También puede que haya en la forma como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que él se ofenda fácilmente porque alguien le saca el dedo, aunque era una minoría al que le faltaba el respeto. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, por esas cuestiones, por esos errores que comete Correa, yo voy a decir que es un mal presidente. Me parece absurdo eso, pana. A mí no me interesa, por eso te dije, a mí no me interesa si Correa es esto, si Correa es feminista o si no es, está a favor del aborto, si no esto. No me interesa, a mí lo que me interesa es que sea un buen administrador. Si es un presidente que no está generando un bienestar a las mayorías, y genera, digamos, Bueno, y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno. exacto, ¿No eso te es lo interesa, importante. Es que eso es importante para ustedes, ¿o no? no te interesa tampoco que haya contribuido al narcotráfico reciente? Eso tampoco es Dale válido. con eso, mano. ¿Tú cómo puedes probar eso? Claro, porque lo dijo la prensa, eso es cierto, ¿no? Algunos implicados personales han hecho, no solo la prensa, de hecho yo no veo televisión, así que, pero algunos implicados que fueron incluso afectados por ese tema lo han revelado. Claro, y nosotros somos jueces, ¿no? Porque de pronto nosotros Y tú eres juez por declararlo inocente, ¿ah? ¿y acaso soy yo el que estoy poniendo sobre la mesa ese caso? Puede ser cierto, como no puede ser cierto. Pero como te dije, a mí no Ajá. me interesa lo que piense, lo que sea Correa, lo que si por ejemplo, si hasta sea maricón, no me interesa. A mí lo que me interesa es que sea un buen gobierno. Si a mí Eso un aquí no lo estamos gobierno, diciendo. un Que gobierno, eso lo está haciendo el Nadie gobierno. le interesa a Renaciente eso. entonces por eso les hice la pregunta, para ustedes no es importante que un presidente genere bienestar a las grandes mayorías, que que su gestión sea a favor de las grandes mayorías. O sea, lo que les interesa es que sea un presidente pulcro y ustedes se la dan de moralistas porque no es así Correa o es así o asado, por eso es un mal Marico, aquí presidente. que se da de moralista eres tú diciendo que hay que regalar todo lo que tengamos nosotros, porque hay que violar a las otras personas porque sí. Marico, Bueno, esa es una por Dios. idea, esa es una idea de cómo podríamos Tú manejar apoyas, tú recursos. apoyas ese modelo político. Tú, más que nadie, Bueno, eres porque hipócrita en porque el nivel está moral. funcionando. Utilizamos el moralismo de forma Porque ellos no me pueden decir que no funcionó porque no hubo ningún tipo nada de este tipo de problemas, que las huelgas, que el paro, malestar entre los Es que las servidores huelgas de públicos. repente eran algo necesario. Por ejemplo, en Ah, Venezuela pasó el Caracazo, no me que venga a fue hablar por de lo mismo. Venezuela, Se no me subieron los interesa. precios de la gasolina y se Venezuela puteó todo. Bastante, gracias. Venezuela no me interesa porque soy ignorante en temas venezolanos. No me interesa. No me hable Pero de estás, Pero estoy pero poniendo el estás, no, tú ejemplo. estás No usando un estoy debatiendo ejemplo. sobre. Maldita sea, Estoy dando un Renaciente. ¿Qué me hablas de un Caracas? Yo no sé, yo no conozco de eso, Caracas. Pero escucha Pero es que, el marico, maldito y si ejemplo, escuchas el Renaciente. ejemplo, si escuchas lo entiendes. A ver, ¿qué Que pasa? la gente cuando le suben la gasolina, marico, se alerta demasiado, se vuelve loca y a veces exagera con esa vaina. Y para mí es lo que está pasando en Ecuador, ya ha pasado en otros países. Ha pasado, sobre todo en Latinoamérica pasa. Así que es normal que la gente haga eso. Muchas veces hay gobernantes que les toca tomar medidas impopulares. No conozco muy bien el caso de Ecuador, pero supongo yo que es una medida impopular, pero necesaria que le tocó tomar. Porque ningún gobernante se va a echar la soga al cuello así porque sí. Ese es Porque él el sabía detalle. muy bien que se iba a echar la soga al cuello cuando tomó esa medida. Ese es el detalle. Alguna razón Ese es el detalle, Cartas, que Correa no tomó ninguna medida impopular, por eso no sufrió
ningún Bueno, tipo de exactamente. Marico, muchos presidentes socialistas no tomaron medidas cuando debieron y tomaron medidas populistas, pero perjudiciales, y no Porque tomaron quería las impopulares. reelegirse Renaciente, por eso no las Exacto, tomó. marico. Fabricio, mira cómo estás mintiendo. ¿Cómo vas a decirme que quería reelegirse si él mismo tomó la decisión de abandonar la presidencia porque él dijo que ya quería retirarse de la política? Porque él decía, no, tengo que pasar más tiempo con mi familia y todo eso. Él mismo se retiró. ¿De qué estás hablando, No. Fabricio? Que para mí fue un error, ¿no? Pero bueno, se respeta que él quiera pasar su tiempo a su familia y todo eso, pero ¿cómo Loco, vas a si yo decir tuviera Renaciente al lado ¿cómo vas a decir tremenda y al otro mentira, lado una Fabricio? piedra, yo le rompería. No, es que Fabricio está mintiendo. Dice que él quería reelegirse, pero en realidad él no quería reelegirse. Él se fue y dejó encargado esto a Claro, Lenín Moreno porque porque quería. pensaba Pero se fue, seguir el juego, se obviamente. fue dejando el poder creyendo que iba a regresar Renaciente. No es que se fue Fabricio, cediendo, dijo- cediendo. Fabricio, él dijo, Ajá. te voy a decir las palabras que él dijo. Él dijo que se quería retirar de la política y que el de retomar eso lo podía él decidir después, pero que él decía que él lo que él en ese momento quería era darle tiempo a su familia. No estaba haciéndolo como lo que está haciendo Evo Morales. Te das cuenta que no era una persona que quería aferrarse al poder. Simplemente él estaba. Entonces, ¿por qué le ardió tanto el culo cuando Lenín Moreno en una de las preguntas que hubo? Hola, se te cortó, Fabricio. Mierda, lo mutearon. No, se le cortó. Es que él tiene problemas con el internet. Hola, hola. Sí, así Mira, loco, No, te decía. Entonces, ¿por qué le ardió tanto a Rafael Correa cuando Lenín Moreno en una de las preguntas en esta consulta que hizo dijo no a la reelección indefinida? ¿Por qué le ardió tanto Ojo, cuidado, el Fabricio. culito? Cuidado, Fabricio. Está sacando otra mentira. Él dijo en las declaraciones que él no le interesaba la reelección indefinida. Él está preocupado por el tema de la Consejo de Participación Ciudadana porque él estaba rompiendo la Constitución. Y la otra pregunta que también La constitución que él estableció, Renaciente. pero estoy diciendo que tú estás mintiendo, porque él mismo dijo que él no le interesaba lo de la reelección indefinida. A él lo que le preocupaba era ¿Y la cómo tú pregunta. sabes que Tú puedes revisar las declaraciones. Fabricio está mintiendo. Él decía que no le interesaba esa pregunta de reelección indefinida. Él lo que le preocupaba era el tema del Consejo de Participación Ciudadana. La otra pregunta también que él también le preocupaba, no recuerdo cuál era, deja ver si recuerdo. Pero bueno, la pregunta principal era del Consejo de Participación Ciudadana. Y creo que tú estás enterado de eso, Fabricio, que al final eligieron a dedo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana rompiendo la Constitución. Porque en realidad el Consejo de Participación Ciudadana tenía una buena función, que era la de seleccionar a estos funcionarios en base a méritos, no a que bueno, porque soy partidario a tal partido político, por eso se gana ese concurso para ser juez y todo eso. No, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana estaba ahí para que no favorezca a partidos políticos como se hacía antes. Antes eran los partidos políticos los que elegían jueces. Entonces, con el Consejo de Participación Ciudadana, eso era un filtro. Tú dices, no, porque eso lo estableció Correa. Bueno, sí, pero era para mejorar esa corrupción, porque eso de que los partidos políticos elijan los jueces, eso es corrupción, Fabricio. Entonces lo que Correa estaba evitando era de que sean los partidos políticos los que elijan jueces con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No crees que es una buena idea? Pero si Rafael Correa fue de los que hizo esa corrección, entonces Renaciente, porque él fue el que eligió a ciertos jueces. Incluso ahora es muy Fabricio, difícil establecer casos más fuertes porque ¿por debido a qué que crees, se protegió desde cuando él dejó el poder, se protegió teniendo a jueces Fabricio, elegidos por él? escúchame, ¿por qué crees que Lenín Moreno quería votar, o sea, quería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no le permite elegir jueces. Entonces se valió de una consulta popular para
para que sea sea la población, los ecuatorianos que aprueben el que sea el presidente el que elija a los jueces. ¿Sí te das cuenta? O sea, no los jueces, sino los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, fue el presidente que eligió. No, con los miembros del consejo se escogieron por medio de votación, no lo puso a dedo el presidente, por si acaso. Eso decidía la consulta. Sí. ¿Fuiste a votar, Era, o dame qué? un ratito. Eso lo, ¿O no? Eso ya no un ratito, fue. un ratito. Estoy hablando de los primeros. Hola. Tribilín. Estoy hablando. Es apolítico. Escúchame. O Si me escuchas. Renaciente. Estás mintiendo, Tribilín, porque los primeros, que era Trujillo y no recuerdo el resto, esos fueron elegidos por el presidente. La consulta decía, le está pidiendo permiso al pueblo a que el presidente sea el que elija a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana temporales. ¿Sí? ¿Recuerdas? Hola. Hola. Hola, se cortó. Bueno, decía que Tribilín, tú estabas mintiendo porque los primeros miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos por el presidente porque la consulta le otorgaba permisos de él elegirlos. Eran unos miembros temporales. Ya después se eligió. No. Después, Se remitía a votación y la gente votó por los Sí. miembros del Consejo exacto, de eso fue Participación. después. La gente Exacto. lo eligió. Por eso, pero los primeros eran temporales, escogidos por Lenín Moreno. Ah, eso sí, los primeros Por eran eso, temporales, a eso pero me- cuando se exacto. disolviera, Entonces, exacto. había una votación. ¿Te das cuenta por qué querían eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque querían para que se permita que sean los partidos políticos y el presidente también el que elija a los jueces. Y claro, les convenía elegir jueces que acusen a Correa. Claro, porque si eligen a jueces por concurso, entonces ahí iba a ser difícil. ¿Cómo se elige el Consejo de Participación Ciudadana? Hola, ¿Quién los pone? hola. ¿Qué dijiste, Tribilín? Hola. Entonces estás ¿Quién mintiendo. ponía a los miembros del Pero- Consejo? ¿Quién no? Verga. Estás mintiendo, no te entendí. ¿Qué? A ver, que te preguntó que quiénes eligen a los miembros del consejo. ¿Quiénes que escogen a los miembros del Los consejo? primeros fueron elegidos por No, pero Antes de- por ley. antes de que en el periodo de Correa te refieres. Sí. Ah, bueno, pues Según eso era por mérito de concurso. Incluso siempre salían ahí, me acuerdo que en la propaganda, por medio del gobierno, que decía que estaban seleccionando jueces y pedían, mira, era un, ¿cómo se llama? Era un espacio donde se decía por la Mira, televisión, si se la avisaba gente que tiene estaban votar cogiendo para jueces. acceder Pero al mira, hay un Poder hecho, Ejecutivo y el Poder mira, pero hay un Legislativo, hecho importante. ¿por qué mira. podría poner a un grupito de gente al que nadie ha escogido para que tome decisiones sobre el Ejecutivo y el Legislativo? A ver, pero yo quería explicar algo interesante. ¿Sí te acuerdas lo que pasó Es decir, después? nadie los eligió ahí. Mira, espérate, Tribilín. Mira lo que pasó. Y además, Mira lo que tendríamos pasó. que ver en Escúchame, base a qué pruebas, escúchame, qué Tribilín. actitudes necesitas para estar allí. Escúchame, Tribilín. Mira lo que pasó cuando nosotros escogimos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como eran correístas, ya sabes lo que pasó, ¿no? Solo para que te des cuenta que ese Consejo de Participación Ciudadana estaba muy peleado, rompieron la Constitución y ya prácticamente se utilizaba como que dice mitin político, o sea, aquí ponemos a los partidarios de Lenín Moreno o de Correa. Prácticamente se hizo mierda, ¿sí? Ya no se cogía por mérito y de nada de eso, sino Mira, yo no soy partidario de este gobierno. Para mí esa pero institución solo debería haber date estado cuenta abolida que y el solo gobierno date- debería funcionar como una solo date república. Ya cuenta, está. sí, pero date cuenta las Tres poderes y intenciones. que, Ya, junto que entre pero ellos se date- controlen. ya, Ya ok, está. pero ¿Por date qué poner a otra institución más? Pero escúchame, solo date Aún cuenta. ya es complicado mira, el país a pero que Tribilín, se ponga incluso mucho más. sí,
Pero date cuenta de las intenciones de perseguir, las intenciones del gobierno actual de aplicar una persecución política contra Correa, y no solamente eso, sino desprestigiarlo. Entonces, ustedes aún con estas cosas, mira, ustedes aún con estas cosas turbias se meten a darle credibilidad a estas instituciones. ¿En serio? Yo siempre he mantenido que esa tontera ni siquiera nunca se debe haber creado. Pero es Y que es una precisamente buena se idea creó. porque al Eso crearse fue creado evita la 2008, así que- corrupción, evita lo que antes de Correa pasaba, que eran los... Bueno, Mm, evitó gran No, corrupción no, muchísimo no, de los no. campos de Odebrecht. Eso no evitó nada, Renaciente. evitaba que los partidos políticos sean los que elijan jueces. Eso ustedes, si ustedes, bueno, parece que ustedes no sabían esto del Consejo de Participación Es irónico Ciudadana. porque o sea, los primeros electos fueron los oficiales, los primeros electos oficiales fueron correístas y se fue a la... No. Ah, sí, pero date cuenta las intenciones de este presidente. Como eran correístas, los quitó, puso marañas jurídicas para expulsarlos cuando fuimos nosotros los que lo escogimos. Mira, y al final lo terminaron expulsando a los tres. Date cuenta las intenciones, las claras intenciones de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana para poner jueces a favor de Lenín Moreno y acusar, y mira lo que está pasando, hacen acusaciones de Correa hasta por el pedo que se tiró en el Carondelet. Ahora, Entonces, ya entendieron por qué esas instituciones no gozan de credibilidad, ya se dieron cuenta de las intenciones del gobierno actual. porque no la... Entonces, cada vez que ustedes oyen acusaciones de los jueces, ya saben por qué se dan. Porque el Consejo de Participación Ciudadana está apoderado del presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno ha puesto jueces que están a su favor y que están en contra de Correa. Y por eso están estas acusaciones. Creo que ¿cuántas órdenes, cuántos juicios penales tiene Correa? Creo como 9 o 10, algo así. Por tonterías. O sea, son una estupidez. Y aparte de eso, se atrevieron a pedirle a la, ¿cómo se llama a esta institución internacional ¿cómo se llama esta vaina? Y que fue negada. Bueno, pues ya saben a qué me refiero. Que hicieron una petición a la OEA, no me acuerdo si era la OEA o la ONU, para que cojan preso a Correa, y al final estos negaron esa petición porque tenía era una evidente persecución política. Algo así, no recuerdo el nombre de esa institución internacional que apresa a los exiliados, algo así, no recuerdo. Solo para que se den cuenta. Entonces, cuando tú me vengas a decir, no, en la televisión, que los jueces tienen acusaciones, mano, en serio. Bueno, entonces ya con lo que les estoy diciendo pueden contrastar la información. ¿Cuál es el key de la cuestión? ¿Por qué dices todo eso? O sea, ¿qué punto quieres hacer con eso? Bueno, les estoy revelando los hechos de que todas las acusaciones se dan porque hay anticorreístas en la judicatura. Entonces no les crean. A ver, la verdad es que yo no sé cómo se creen ustedes. A ver, ¿creen en la democracia o no? Porque ustedes escogieron al presidente que tienen ahora y claro, cuando no quieren lo que ustedes hacen, pues ya lo quieren quitar. Es que hay algo turbio ahí. Este presidente sale con que iba a seguir el proyecto del gobierno anterior, de Correa, y de pronto... Tú debes tener en cuenta que los 10 años que gobernó con mucha gente en desacuerdo, pero aún así se tuvo que comer los 10 años, ¿no? Ahora a ustedes no les gusta su propia decisión y ¿qué quieren? ¿Que el país es solo de ustedes? Bueno, pero a ver, Rivelín, te estoy diciendo que él traicionó el proyecto de Correa. Ok, pero si ustedes quieren destituirlo, mira, yo no defiendo realmente a Lenin, me parece que es otro socialista mal bañado y tibio, ok, eso para dejarlo claro desde el inicio. Pero hay vías democráticas en las que tú puedes destituir un presidente. Necesitas el 10% de la aprobación. Así que... Renaciente, ¿tú crees que Lenin es de derecha? ¿Cómo? ¿Tú crees que Lenin es de... ¿Qué? Si crees... Si tú crees que Lenin es de...
Cada vez que dicen D, se corta. Si tú crees que Lenin es de derecha, Ah, de derecha. Pues lo está demostrando, papá. Mira cómo cambió. O sea, incluso hasta fue a hacer acuerdos hasta con el FMI. Cuando Correa era Ya, el que Correa detestaba al FMI. Incluso expulsó a los del FMI en el Ecuador. O sea, ¿cómo se atreve a hacer algo contrario, Eso. opuesto? Y todavía siguiendo la asesoría del Fondo Monetario, aplicando recortes solo para innecesarios. informarte, O sea, solo para informarte, Correa también recurrió al FMI. sí, eso te iba a decir. Pero ¿sabes lo que pasa? Entonces, Correa lo dijo en una entrevista. esa no es una excusa para ser de derecha. Espérate, Fafo. Mira, no manejas la información completa. Cuando Correa accedió a un préstamo del FMI, fue porque dice que, ¿cómo fue esta vaina? Dice que el mercado estaba necesitado de encontrar a financistas, y dice que se le acercó el FMI a ofrecerle un préstamo, y como el FMI en esta ocasión no le puso condiciones, bueno, bienvenido, dice Correa. Si no me pones condiciones, bienvenido. Lo que Correa le vale. O sea, que interesaba, cuando viene exacto, Correa, el FMI es la segunda mano de Cristo y cuando porque no te gusta el que gobierna, el FMI es el diablo, ¿no? el pedo con el FMI es que cuando presta pone condiciones, ¿sí? Entonces A ver, eso, ahí tú pierdes tú soberanía, porque asegurarte que te lo van a devolver. ¿No es es cierto? el FMI Tú vas a pedir un que te préstamo a dice un que banco, debes ¿qué te devolver. piden en garantía? No sé, un objeto, un bien, algo más o menos cubre el precio del préstamo que tú vas a dar o un gasto, ¿no? Entonces, Sí, el FMI es la funciona famosa igual condición. que cualquier otra institución. Necesita que se le devuelva el dinero. Exacto, como esa es la famosa ¿cómo se llama? La famosa condición, ¿no? Pero en este caso, como estaban necesitados de que alguien recoja sus préstamos, se lo dieron fácilmente sin condiciones. Eso fue lo que pasó, Privilín. Bueno, aunque no sé si tú lo sabes, a Ecuador no le querían prestar a nadie. El único que le prestó fue el Eso es FMI, creo que un mentira. 2%, me Eso es parece. mentira, Privilín. ¿Sabes por qué? buscó Escúchame esto, porque Correa esto sí hizo lo algo tengo. inteligente. Renaciente, si es mentiroso, la Correa. puta madre. Correa hizo algo inteligente. Hizo A ver, sí, un cuéntalo, acuerdo cuéntalo que luego lo comercial concluyo. con Claro. los chinos. Es decir, con los chinos Ah, hacía esos esto. chinos a los cuales le estamos dando petróleo a precio baratísimo y que luego lo revenden a Espérate, Tribilín. Tailandia al precio nacional, Espérate, llevándose una diferencia más de eso. Espérate, A Tribilín. China sí se le puede. Pero, mano, tú me haces... Por eso te digo, tú haces afirmaciones sacadas del culo, pero que al final... Las ventas anticipadas de petróleo. Escúchame, Pero, Tribilín. Pero escúchame, bueno, Tribilín. sí, eso me lo invento yo. Dale. Escúchame, Tribilín. Tú me das información incompleta. Al final, si es bueno el préstamo o no, se evidencia en los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Hubo malestar general, hubo problemas económicos, qué sé yo. Yo creo que no deberíamos manejar cifras que nosotros desconocemos, sino más bien guiarnos por los resultados. Nosotros no somos economistas para indagar profundamente en esas estadísticas. Esto es una correlación justamente de eso, así que no sé cómo puedes pretender negar eso. Pero parece que no estás escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Cómo vamos a indagar en cosas que manejan los economistas? Vamos a indagar en si tú quieres indagar, bueno, si tú eres economista tal vez los entenderías, pero ¿cómo vas a indagar en temas de estadística, de cifras, que eso lo entienden mejor los que están ahí en el gobierno, los ministros de economía? Nosotros lo que Eres un melaz de mierda, weón. Nosotros lo que debemos manejar son los resultados. Eso es lo que nosotros debemos manejar. Evaluar por medio de los resultados. No porque me dieron un informe de que todavía es incompleto, de que el gobierno se endeudó, pero no me dan la información incompleta. Por eso yo soy escéptico cada vez que la información oficial que me proporcionan es porque sé que está incompleta. Porque es un O sea, ¿no crees que Ecuador tenga prevendido un tercio del Te lo resumo así, Fabricio. del petróleo que exporta? Tú no eres economista, tú no serías capaz o tal vez no entenderías las cifras, pero esto se resume así y lo explicó Correa. China financiaba obras públicas y a cambio Correa les daba petróleo. Era como él mismo dijo, juntar el hambre con la necesidad, era como un trueque.
Ahora, si Bueno, tú me hablas hizo de cifras, justamente eso porque ahora tú ¿sabes te por qué quieres hizo indagar de eso? cifras. Porque Bueno, yo te nadie le digo, tú quería eres economista, prestar y no te tienes dijiste que alguna... era mentira, ¿ah? ¿Cómo? Porque nadie le quería prestar dinero en efectivo. Entonces, obviamente, ¿qué hacía China? China le prestaba dólares porque China tiene casi 1.3 trillones de dólares que tiene en sus Pero arcas eso no fiscales. se evidenciaba en Y los obviamente sí tenía resultados, dólares para Tribilín. prestarle a China. ¿A cambio de qué? De petróleo. Pero justamente hizo ese Pero trato con eso no China generó ningún y nadie problema más le quería prestar. económico, Tribilín. Si eso es cierto, eso no generó ningún problema económico, lo hubiéramos notado. Entonces, ¿por qué nadie le quería prestar en su día? Pero Si no ¿por qué había te problema crees? ¿De económico. dónde sacas que nadie le quería prestar? Porque si en verdad nadie le quería prestar, entonces A ver, ¿cómo financiaba obras me públicas dejas Correa? un momento, te explico qué fue lo que hizo Correa cuando no quiso pagar. Te lo Hola, explico. hola. Hola. Y ahora sí No sé dime. si te recuerdas en una época, creo que por ahí 2010, o un poquito más o un poquito menos, no recuerdo. ¿Ya? Correa dijo que no iba a pagar la deuda. ¿Te acuerdas? Ah, sí, la deuda externa. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Esa gente que tenía el dinero y que lo financió, ¿tú crees que le va a volver a prestar si no va a pagar? Mira lo que hizo Correa. Eso es una genialidad de Correa. Correa, Y encima lo aplaude. Bueno, ya, ya. mano, pero tú dices que por lo Ya que, te porque aplaudo. hizo eso, mira, Correa le ahorró al Ya, Estado, a ver. Tú me con esa estás dando Mató genialidad la le la ahorró, razón. no, no, inversión no, en no, eso no, futuro no, 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 renaciente. Fabricio, O no, sea, no, a ver, estúpido. no, no, eso no se nota, tú, por eso te digo, ustedes hacen una Le dio afirmación, miedo. Ecuador fue un repelente de inversores debido a eso. Fabricio, ya te expliqué que no, mira, él le llamaba inversiones golondrina, en realidad esa inversión no es la que genera riquezas al país, él le interesaba más bien Entonces, las ¿para qué se inversiones, endeuda? las, Para hacer inversión, pues entonces, si no da riqueza al país, ¿para qué se mano, endeuda otra vez? pero te dije que las inversiones Hace un momento habías públicas, dicho que ya no, es, que todo el mundo quería prestar a Ecuador y ahora te contradice. mano, eso, a ver, no sé si tuviste la entrevista que le hicieron, ¿cómo se llama este man, este español, que es incluso famoso esa entrevista? Él explicó todo sobre Ay, no me eso. digas que ese man de Pablo Iglesias, No, no, porque no, no, no. ¿Cómo se no llama? me digas que Pablo No, Iglesias, porque es ¿Cómo se igual de llama? ¿Cómo se izquierda, es llama? igual No, de... no, ¿cómo se llama ese tipo, ese español que lo entrevistó? Sí sé Ya, que lo monedero, vi, monedero. luego vi de él mierda. explica toda la genialidad que hizo con la deuda externa y eso le ahorró dinero al Estado. Y él explica que al final todos querían prestarle que le ofrecían préstamos y por eso es que Ecuador tenía la calificación, una buena Claro, los calificación. inversores son unos idiotas, claro, porque le Tribilín, prestan plata a un verifica, man que estás luego no sabe mintiendo, devolver. Tribilín, es que estás Es mintiendo, que es lo Tribilín, más inteligente, es lo estás más inteligente. mintiendo, estás mintiendo. Ahora, lo que sí te digo, a ver, estamos hablando de préstamos de O sea, yo financiamiento. te presto plata, tú Espérate, no me la espérate. No, voy me a tú dar estás más confundiendo plata, dos claro. cosas. A ver, tú estás confundiendo dos cosas. Sí, hombre. Eso Sí, es, hombre. espérate, eso era financiamiento. Ahora, si nos referimos a la inversión de empresas extranjeras al Ecuador, eso sí es verdad. A comparación de otros países, Ecuador no tenía mucha inversión, no recibía mucha inversión extranjera. Pero eso no daña la economía, eso no tiene ningún, ¿cómo te digo ¿Cómo que no? A ver, lo segundo, tú decías que las empresas y tal. Si tú Sí, en un país no puedes tener una seguridad jurídica, es decir, que el gobierno se le exacto. antoje quitar tu empresa o cualquier otro bien, simplemente los inversores extranjeros no van a invertir, no se lo van a jugar, Mira lo que dijo porque de la Correa. noche a la Sí, mañana sí. va a venir un político y se lo va a... Te voy a Ahora, decir te voy a decir por qué Ecuador no tenía mucha inversión extranjera a comparación a otros países, porque Correa hizo un análisis económico en el que decía que es mucho más eficiente la inversión extranjera que viene aquí a poner sus máquinas en Ecuador, por ejemplo. Pone sus industrias en Ecuador, no las que vienen a aquí poner una sucursal. Él llamó a esas que ponen sucursal inversiones golondrinas, ¿sí? Entonces, por eso es que él ponía un tipo de trabas para que sean las empresas las que inviertan, pero con digamos aquí, sus, sus máquinas, ¿cómo es la palabra, esa palabra? Que ellos Bueno, inviertan, pero porque industrializando el precisamente país. el trabajador ecuatoriano es mucho Y más por caro que el eso, peruano y el colombiano. y por Así que eso, mejor me voy a vivir a otros países, así de fácil. igual no había malestar. Tu Claro, malestar porque se podía significa, financiar, o sea, volvimos a lo mismo, significa se podía una financiar. minoría, pero que tal vez ni siquiera te mata de hambre.
Yo al menos, yo no. Bueno, yo no. eso es, lo, Mira, es y más la bien, consecuencia de mirar a corto plazo, pero bueno. O sea, porque yo no estoy mal. Venga, dale, reciente. bueno, entonces queda claro que el odio que le tienen a Correa es simplemente por ideología, por meras tonterías, y no por, por la buena gestión que hizo o por su mala gestión que se debe probar. Odiamos a Correa por todo lo bueno que hizo. Vale. Bueno, chicos, Bravo, 10 de 10. yo me tengo que ir a dormir, son las 2 de la mañana. Nunca serás pelucón renunciante. ¿Quién sabe, papá? Pero aún si lo fuera, no... Yo ¿Cómo tengo vas que a hacer cumplir las algo que leyes. odias, renunciante? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer algo que tú odias? ¿Y qué es lo que yo odio? A ¿No los odias al pelucones. pelucón? No, lo que odio es, y me parece injusto, es la desigualdad que hay en el mundo. Irrecuperable, renaciente. Al menos por lo menos hay presidentes honestos como Correa que No tiene remedio. Pero intentan resolver las deficiencias del capitalismo, pero bueno, ya, ya. pero bueno, yo me tengo que ir, señores. Les deseo una buena noche. Se acabó el paro, ahora sí a trabajar. Mañana es... Espero el nuevo decreto. Ay, pana, si ese tipo vuelve con sus pendejadas de ajuste económico, creo que los indígenas ya deberían sacarlo de una vez. Mucha huevada con ese man. Bueno, ahora sí. Bye.